La parte donde dice inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros vamos al original, encontramos una palabra griega que fue traducida como inspirada, y esta palabra griega es theopnestos. Bien, decía, esta palabra theopnestos tiene el significado de inspirada, pero también significa soplada por Dios y significa también insoflado de Dios. Esto me llamó mucho la atención. Dije yo, ¿qué especial es esto? Ya que insuflar, hermanos, significa impulsar o introducir un gas o sustancia dentro de un órgano, siempre únicamente con fines médicos. Pero también significa infundir a alguien algo inmaterial, como un sentimiento o una idea. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, nos damos cuenta que fue Dios el que a través de su Espíritu Santo inspira su palabra. Y cuando vemos lo que significa insuflar, hermanos, es un tratamiento médico, obviamente, para darle vida a una persona. Es tratamiento médico que se utiliza para aquella persona que quizás tiene un problema, pero a través del mismo puede obtener el beneficio de la salud, de la vida. Y cuando leemos entonces toda la escritura es inspirada por Dios, vemos ahí el trabajo del Espíritu Santo bendiciendo su palabra. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios. Vamos a la epístola que les escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 6. Dice de la siguiente manera: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es interesante cuando leemos estos versículos, vemos cómo el Espíritu Santo es allí donde está trabajando a través de la palabra porque la ha inspirado. Dios ha inspirado su palabra a través del Espíritu Santo. Y esto, mis hermanos, nos muestra, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto, mis hermanos, vale la pena analizarlo, fíjese, porque en una ocasión se escuchó la expresión de una persona que dijo: mire, yo me voy a dedicar a ser pastor. Y alguien le pregunta: ¿y usted es creyente en Cristo? No, dijo, yo estoy estudiando en un seminario para trabajar de eso. ¿Se imagina usted esto? Qué tremendo, ¿no? Una persona creyendo que solo por el hecho de aprenderse de memoria la Biblia, ya prácticamente tenía todo el derecho de ser pastor, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor nos hace referencia que el Espíritu Santo tiene que estar en medio de su palabra, no solo para comprenderla, porque la palabra del Señor estamos viendo que Él la ha inspirado a través de su Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer versículo 20 y 21. Dice de la siguiente manera: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero cuando leemos los versículos anteriores, Pedro nos viene hablando de los falsos profetas. Nos viene hablando de estas personas que blasfeman, fuentes sin agua. Nos habla incluso de Balaam y cómo el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse. Es interesante entonces cuando leemos estos versículos porque nos va dando la luz a entender y a comprender que Dios ha inspirado su palabra, pero es esencial que el Espíritu Santo esté con nosotros para poder comprender su palabra. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. Primera de los Corintios, capítulo 2. Aunque es a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero estamos hablando del Espíritu Santo. Dice versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendita la palabra de Dios. Nos damos cuenta entonces que el Espíritu Santo es Dios a través del Espíritu Santo inspirando su palabra, pero al mismo tiempo es el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a comprender las Escrituras. Y es ahí donde muchas veces cometemos el gravísimo error de querer comprender la palabra del Señor con nuestro intelecto. Cuando es el Señor el que nos tiene que ayudar, le tenemos que pedir para que Él en su misericordia nos vaya ayudando a poder comprender más y más su palabra. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice de esta manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendita la palabra del Señor, mis hermanos. Esto, hermanos, realmente no sé a cuánto les llena de gozo. Pero esta palabra es de Dios. En una ocasión escuchaba a alguien decir: qué bonito su mensaje, le decía alguien a otra persona. Yo me ponía a pensar, ¿será que es de él el mensaje? ¿Verdad que no? El mensaje es del Señor. La palabra es del Señor. Nosotros solo tenemos la dicha y el enorme privilegio de compartir algo, pero que no es nuestro, es del Señor. Y este pasaje me llama mucho la atención, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendita la palabra, ¿verdad? Vayamos a Jeremías, por favor, y nos vamos a dar cuenta de otro detalle. Jeremías, capítulo 1,
versículo 4 y 5. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice de esta manera: Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Interesante, mis hermanos. Es Dios el que eligió a Jeremías para llevar ese mensaje. Nos damos cuenta entonces que también la voluntad de Dios se ve al escoger a los siervos que Él desea utilizar para llevar determinado mensaje. Y acá Jeremías lo dice de una manera bien clara: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos entonces la voluntad de nuestro Dios, aún en detalles como quién será el que llevará el mensaje, ¿verdad? Avancemos al versículo 9, siempre donde estamos en Jeremías, por favor. Y dice el versículo 9: Y extendió Jehová su mano y tocó su boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios poniendo su palabra en la boca de Jeremías. Por eso comentaba hace un ratito, decir que alguien o que determinado mensaje es de alguien es algo incorrecto, hablando de la palabra del Señor, porque el mensaje es de Dios, la palabra es de Dios. Es Dios que la ha inspirado por medio de su Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que nos permite el poder compartirla. Vayamos por favor siempre en Jeremías, pero ahora al capítulo 36, por favor. Jeremías, capítulo 36, por favor, versículo 1 y 2 vamos a leer. Dice de la siguiente manera: Aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma el rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Nos damos cuenta la soberanía de Dios. Nos damos cuenta acá cómo Dios específicamente le dice a Jeremías incluso para quién va dirigido aquel mensaje. Vemos acá también que es Dios el que le da las palabras exactas que le tiene que decir a aquellos personajes a los que va dirigido aquel mensaje. Esto, mis hermanos, de veras, considero que a muchos nos impacta. ¿Se ha dado cuenta que a veces alguien tiene la bendición de dar un mensaje y se escuchan comentarios? Ese hermano como que algo sabía de mí, ¿verdad? Yo no sé, pero ese hermano lo va a decir porque tal cosa dice, ¿verdad? Pero mire, es el Señor en su misericordia que está hablando a través del hermano y nos está hablando directamente. Directamente. Y acá vemos a Jeremías recibiendo la palabra de Dios y él indicándole hacia quién va dirigido. Obviamente hoy ya no es así, ¿verdad? Que es para usted, hermano, es para usted, hermano, no, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, al ser expuesta, Dios sabe a quién le está hablando directamente. ¿No ha sentido a veces que Dios le habla directamente cuando alguien predica? Sí, hermano, a veces se siente. Y si no, Dios, increíble, ¿verdad? La palabra del Señor.
Bendito sea nuestro Dios por ello, ¿verdad? Que sea el glorificado, ¿verdad? Por supuesto. Vayamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Mire acá, Dios en su misericordia le habla a Moisés y aún le pide que lo deje por escrito. Y va dirigido directamente a determinado personaje, Amalec. Vemos la soberanía de Dios ahí, lo exacto de la palabra, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios va dirigida a determinada persona acá, y es porque Dios algo le está diciendo directamente a esta persona. Apocalipsis, por favor, capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Acá vemos ahora a Juan, y dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Vemos Dios hablándole directamente a Juan y le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Nos damos cuenta que no hay error en la palabra del Señor, ¿verdad? Dios está diciéndole específicamente a él con detalle cada cosa. Y esto, hermanos, de veras nos debería de llenar de gozo. Saber que tenemos, como dice la misma Escritura, la palabra más segura, la palabra de Dios. Es una realidad. Cuando vemos la Biblia nos habla de tantos temas, ¿verdad? Y acertados. Y se sigue aplicando a nuestras vidas increíblemente. Porque el ser humano sigue siendo el mismo de pecador, ¿verdad? Y con la necesidad de Dios. Pero vemos acá que Dios es específico y le da detalles y se escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Dios, en primer lugar, sabía a quién usar, en qué momento preciso, qué decir. Y por eso hemos dicho en varias ocasiones que la inspiración de parte de nuestro Dios y la Escritura ha sido progresiva. Y viene poco a poco, hasta terminar en Apocalipsis, completando toda esa revelación, toda esa inspiración que Dios había dado a través de las Escrituras. Bien, vayamos por favor ahora Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y vamos a ver ahora este versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. La epístola que escribe el apóstol Pablo a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo leo este versículo, me da mucha preocupación. Dios está dándonos a entender que Él tiene la capacidad de poder discernir aún hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué está pensando ahorita, hermano? No me diga, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué piensa en este momento? Dios conoce lo que estamos pensando en este momento de todos los que estamos acá.
e incluso ese pensamiento que tiene, ¿qué intención le está causando? Y esto, hermano, es bien confrontativo, porque la palabra del Señor acá lo está diciendo. No solo los pensamientos, sino aún las intenciones que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos motivados realmente porque crezca el estudio de la palabra del Señor, porque crezcamos nosotros hay? ¿Y cuántos lo contrario? Dios conoce eso, mis hermanos. Lo conoce perfectamente. Y acá nos muestra a través de su palabra esto. Y es bien interesante porque inicia porque la palabra de Dios es viva. ¿Se recuerda cuando estábamos hablando del primer versículo? Dios ha inspirado, ha insuflado, le ha dado vida a su palabra a través del Espíritu Santo. Y cuando leemos la palabra del Señor, mis hermanos, nos impacta. De una o de otra manera nos impacta. Y acá dice que es viva, pero también es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hace muchos años alguien me enseñaba la diferencia que hay entre un cuchillo con un filo y un cuchillo de dos filos. Y el de dos filos es letal, que tenga filo de los dos lados. Pero también alguien me comentaba y me decía que cuando la palabra enseña de esta manera es porque le corta por aquí y corta por allá. Habla al creyente, le habla al inconverso. Le habla a la mujer, le habla al hombre, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hermano. Razón tuvo el Señor cuando dijo, no tengan miedo de lo que puedan hacer con el cuerpo, ¿verdad? Sino más bien teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. Y acá está hablando del alma y del espíritu. La capacidad que tiene la palabra del Señor, porque es inspirada por Dios, es eficaz. Bien, Génesis, por favor, vamos a seguir esta línea de pensamiento y vamos a ver algo bien interesante. Génesis capítulo 2, versículo 7. Mire cuando Dios sopla lo que sucede. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Antes de eso no. Fue hasta que Dios sopló en aquel ser que cobró vida. Y es que cuando Dios hace esto, da vida. Y eso fue lo que hizo con su palabra a través del Espíritu Santo, darle vida a esta palabra. Vayamos por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Y vamos a ir al capítulo 6 y versículo 63. Y dice de esta manera: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este versículo literalmente fue el mismo Señor Jesucristo que lo mencionó, hablando que en primer lugar el que da vida es el Espíritu, pero también menciona que su palabra, lo que él mencionaba, no solo es espíritu, sino son vida. Todo lo que viene de Dios es vida, y su palabra viene de él, porque es su palabra. Por lo tanto, su palabra ha sido inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y es viva y eficaz. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 16. Filipenses, capítulo 2,
versículo 16. Mire el consejo que la palabra del Señor nos habla ahora, al darnos cuenta que es palabra de Dios, inspirada por Dios. Ahora dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pero nos recomienda asidos, agárrense fuertemente. No solo dice de la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Es la recomendación que nos hace acá el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses. Asidos de la palabra de vida. Se me imagina como aquel pequeño niñito, se ha dado cuenta cuando quiere empezar a caminar. ¿Ha sentido la manita cómo aprieta? Él se está agarrando en sus fuerzas, por supuesto, ¿verdad? Él está agarrando, mire, porque él desea no soltarse del papá. Así me imagino yo nosotros abrazando la Biblia, ¿verdad, hermanos? Abracemos la Biblia con todas nuestras fuerzas, porque es palabra de vida, de vida. Y pareciera a veces dura, hermanos, por supuesto que sí. Pero mire, es como aquella enfermera cuando va a hacer un tratamiento. ¿No le ha parecido a usted que hay enfermeras que son muy groseras, verdad? Pero mire, le dicen, es que tengo que curarlo. Y mire, empieza a curar y yo, no, es que me duele, no, aguántese. Y mire, el día siguiente ya la herida, ya casi cicatrizó, porque fue una buena curación. ¿Dolió? Sí, dolió. Mire, 700, 1500 años antes de Cristo. Y cuando la leemos, la meditamos, aplicable a nuestros días. Aplicable. Digo yo, qué especial es la palabra del Señor. Especial, mis hermanos. ¿Por qué? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice el 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjese que me llama mucho la atención que como que nos hace dos comparaciones, el hombre y la palabra de Dios. ¿Qué es el hombre, hermano? Podrá tener fama, influencia, pero pasan 100 años, digamos, se acabó. Ya ni se recuerda que, sí, como que algo oí por ahí, ¿verdad? Pero mire, la palabra del Señor se sigue manteniendo. Ese es el poder de la palabra de nuestro Dios, porque ha sido inspirada por Dios. Sabemos nosotros, hermanos, que aquí la palabra del Señor nos está mencionando también algo interesante, que es vida, pero también sabemos que la misma palabra nos muestra al autor de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que perdona, pero es la misma palabra que nos lo hace mencionar para que nosotros nos demos cuenta en realidad quién es el autor de la vida. Santiago, por favor, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sabemos, como dije hace un ratito, que el que salva es el Señor Jesucristo. Pero también la palabra del Señor nos muestra este detalle y dice, desechando toda inmundicia.
Si nosotros ya entendimos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, sabemos que es útil para nuestras vidas, la podemos aplicar para nuestras vidas y la abrazamos, ahora ella misma nos da a entender que tenemos que desechar todo aquello malo que a Dios no le agrada. Pero dice que la debemos de recibir con mansedumbre. Esa palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Bien, un día escuchamos el mensaje de la palabra del Señor y fue para nosotros una gran bendición el poder comprender que había un Salvador para nosotros, alguien que quería perdonarnos, que quería limpiarnos, darnos la oportunidad, y recibimos ese mensaje, mis hermanos, y aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Fue implantado en nosotros esa bendita semilla. Ahora esa semilla tiene que dar frutos, y parte del fruto es que debemos desechar, dice la Escritura, toda inmundicia y abundancia de malicia. En otras palabras, el siguiente paso, la santificación en nuestras vidas, apartarnos de lo malo. ¿A cuántos en algún momento quizás alguien les dijo de una manera maliciosa, verdad? Muy santito te la crees, ¿verdad? Como que muy santito, ¿verdad? Mire la forma maliciosa. Pero en realidad santo es apartado. Cuando nosotros nos apartamos de lo malo, nos estamos santificando. Y esto es importante, es interesante. Isaías capítulo 55, por favor. Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice de la siguiente manera, para ver la eficacia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Me ponía a pensar como aquella medicina. Muchos quizás a veces vamos al médico porque nos sentimos mal. Y viene el médico y dice, le voy a recetar esta medicina, mire, es muy buena. Nos llevamos la medicina a casa, pero el frasco se queda en la mesa. La medicina puede ser muy buena, pero si no la aplicamos, si no la tomamos, es por demás. Así es la palabra del Señor, es eficaz, pero tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Si no, la eficacia nunca la vamos a ver. No solo es inspirada, sino es eficaz. Hace el trabajo para el cual Dios la ha creado, la ha inspirado, para beneficio nuestro, para darnos sanidad primeramente del alma, ¿verdad? Y eso es mucho decir, hermanos. Es una gran bendición. Vayamos por favor a Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El atender a la palabra del Señor nos instruye, aún cómo conducirnos, cómo actuar, cómo vivir. Y acá este versículo lo deja claro cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo
y le da a conocer que aún Él le dio instrucciones aún para saber cómo saberse conducir. Es una bendición, hermanos. Es un curso completo, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Siempre en 1 de Timoteo, ahora en el siguiente capítulo, el capítulo 4, por favor, leamos en el versículo 6 y 7. Dice de esta manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Es interesante estos versículos, hermano, porque en primer lugar dice, si esto enseñas, la palabra de Dios, no la experiencia que cada uno en un determinado momento tuvimos, no, la palabra de Dios. E incluso dice en el versículo 7, desechando las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Nuestro deber es predicar la palabra del Señor, no filosofías humanas, ni pensamientos de hombre, ni mucho menos costumbres, sino la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le habla acá a Timoteo porque dice, si haces esto, serás buen ministro de Jesucristo. Eso es mucho decir, hermano. Si queremos ser buenos ministros de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra pura que tenemos que predicar. Que Dios nos ayude, hermanos, que en su misericordia nos ayude a predicar la palabra de verdad, la palabra de nuestro Dios, que ha sido inspirada por Dios, es útil y eficaz, porque es la palabra de Dios. Cuando vemos todo eso, podemos concluir entonces, la palabra es inspirada por Dios, no tiene errores, es autoritativa, porque tiene la autoridad de Dios ahí, y posee la única norma de fe y conducta para una vida cristiana. Por lo tanto, el deber nuestro es predicar la verdad. Quiera el Señor, en su misericordia, nos ayuda a todos y cada uno, porque todos llevamos la misma responsabilidad de predicar esa bendita palabra, inspirada por Dios mismo y dejada para nosotros, para nuestra edificación, porque es eficaz. Mis hermanos, que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios y que Él en su bondad y en su misericordia bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.